agradecer el enorme privilegio que me ha concedido el autor de este gran libro, como uno de sus numerosos libros que hoy presenta en esta Feria Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Humberto Benítez Treviño, presidente del Colegio Mexiquense, presidente de la Fundación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias, doctor. Más adelante escucharán su currículum de él, muy extenso, no ahondaré en ello. Me permitiré, si ustedes me lo autorizan, a leer una breve semblanza que hice sobre Benito Juárez y la trascendencia de las leyes de reforma, que es objeto de esta presentación. Benito Juárez García, el ilustre abogado, el férreo jurista, el hombre de leyes, quien después de José María Morelos y Pavón logró interpretar como nadie los sentimientos de la nación. Es para México el carácter de la República, la raicidumbre de una generación de ilustres mentes que defendieron como columnas estoicas los derechos esenciales de la nación entera. La generación de la Reforma, déjenme comentarles, es el parteaguas de México, de la barbarie al México jurídico, pues las leyes de reforma sentaron las bases de una nueva dinámica en el sistema jurídico del siglo XIX y que proyectado hacia el siglo XX la base de la Constitución Política de 1917. Estoy verdaderamente asombrado por el extraordinario trabajo de investigación, de síntesis, de profunda reflexión y de metódico análisis que solo puede hacer quien desde su juventud florida, como él mismo se autodefine, ha aquilatado bajo su formación como muy pocos el peso de una figura tan grande como la del oaxaqueño universal. Padre intelectual de la patria, padre intelectual de la universidad y artífice de la transformación del México con vocación jurídica como la de Benito Juárez García. Me refiero al licenciado, maestro y doctor en Derecho Víctor Humberto Benítez Treviño. Hombre universitario, catedrático, jurispensante, estudiante dedicado, lo que lo convirtió en un gran profesionista en estas últimas décadas. Es un libro que demuestra a la grandeza de un hombre. Por tus frutos te conocerán. Un libro es el resumen, en mucho, de una vida, y en él se condensa toda una trayectoria vivida, pensada y transitada con aplomo y vehemencia. Hoy se cumple la sentencia de otro mexiquense ilustre, de Heriberto Enríquez, cuando afirmó: Juárez, tu nombre venerado pasará a la posteridad como un símbolo y tu carácter como una bandera. Cuando la patria peligre, evocaremos uno y otro y venceremos. A casi 150 años, desde que Juárez se elevara como figura permanente de civilidad, ha llegado el momento de evocar su nombre, pero no solamente en los ilustres recintos, sino en las calles, en el fraterno diálogo ciudadano, en las escuelas donde tanto se necesita su figura. Necesitamos a Benito Juárez en el cotidiano ejercicio de vivir y convivir, porque en la colonia, en la comunidad, en el campo y en la fábrica, en el aula escolar nace la patria, la auténtica y verdadera nación hecha de fibras sensibles que en su conjunto revelan una realidad que a veces lastima. No porque sea humilde, sino porque la ignorancia, el escaso entendimiento y la falta de educación sigue impidiendo que nuestro país se desarrolle al ritmo que debiera ser. Este libro que hoy nos ofrece el doctor Humberto Benítez Treviño nos coloca frente a una realidad muy interesante. Es un llamado de conciencia, una alerta casi definitiva, porque el progreso de una nación está íntimamente ligado al avance personal de cada mexicano. Fundamento mi dicho en las palabras del gran José Vasconcelos, por cierto, institutense de Toluca: la ignorancia de uno afecta a la nación entera.
Este trabajo editorial está enriquecido por la meditación y la grandeza del arrojo intelectual, mostrando su valiosa contribución a la vida constitucional de nuestro país. Grandeza, igualmente en el propósito desmesurado de sus proyectos y en la fuerza de su convicción para llevarlos a cabo. Asumo con gratitud la gentil invitación de poder participar en la presentación de esta obra titulada Benito Juárez y la trascendencia de las leyes de reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. El libro que hoy presentamos, cuyo prólogo hace otro importante jurista, gobernador del Estado de México, el doctor Erubiel Ávila Villegas, ve la luz al amparo de un reclamo de justicia. Si hoy se piensa en evolución, no puede quedar fuera un análisis exhaustivo de este libro que aporta para la juventud grandes conocimientos y para investigadores una herramienta fundamental para la amplitud de conocimiento. Humberto Benítez Treviño nos dice en su obra que las leyes de reforma son muestra viva del fervor nacional de Benito Juárez por crear una nación soberana, en cuya conciencia se forma la norma hipotética fundamental, generadora del Estado de Derecho. Son las semillas que tras años de cuidados dieron origen a la cultura de la legalidad que hoy reviste a nuestra Constitución. Estas leyes son muestra clara de una inteligencia que supo entender un duro contexto social donde el respeto a las libertades y derechos fundamentales era complejo. La defensa de la Constitución, la ley como postulado garantizador del interés público y la lucha porque fuera el gobierno civil quien representara los intereses de la nación, fueron los principios rectores que abanderaron las actuaciones del presidente Juárez a través de las leyes de reforma. Desde entonces y hasta ahora, estos criterios forman parte de la arquitectura constitucional que conforma el Estado de Derecho, de las libertades y de la dignidad nacional. En estos 3 capítulos encontramos reiteradamente un elemento esencial que hasta nuestra época cobra fuerza y vigor constitucional: el término y el concepto laico, que tanto ha guiado el devenir de las instituciones y enmarcado la actuación republicana de los funcionarios, principio esencial del Estado y de su brazo ejecutor, que es el gobierno. Sin embargo, la esencia juarista retoma este precepto y le da brillo, luz y pertinencia a la obra de este prócer, hasta lograr que nuestra Carta Magna la incluyera en su cuerpo jurídico. Y fue precisamente el doctor Humberto Benítez Treviño que siendo diputado federal en esa legislatura, eleva esta iniciativa para que en el artículo 40 se adicione la palabra laica, que no significa más que incluir y emerger a rango constitucional una decisión política liberal que subyacía a nuestra Constitución y que resulta muy importante en estos tiempos para adecuar las leyes a nuestra sociedad mexicana. Debemos insistir, pero ahora con nuevas y mayores herramientas que curiosamente provienen de la misma sociedad. La vacuna para los grandes problemas nacionales se encuentra en la misma vena, como decía Eduardo Galeano, continua, abierta, y ya no solo en México, sino en América y el mundo. Ese antídoto que combatirá las sombras del pasado, como el fanatismo, el oprobio, la cerrazón y la ignorancia. Se llaman libros y se llama cultura. Es el saber que habita y que siempre ha permanecido en el pueblo. El término pueblo alude a esa composición pluriétnica, diversa, en la que recobran su fuerza los valores más esenciales del ser humano. Pareciera que se cumplirá otra nueva sentencia: pueblo eres y al pueblo regresarás. Por ello es importante el estudio de la vida y obra de uno de los hombres más trascendentales y que el tiempo se ha encargado de colocar en un sitial más alto aún, del que su obra por sí sola alcanza. Se vuelve vital en esta segunda década del siglo XXI tomar como estandarte la figura granítica de Benito Juárez, que como punta de lanza de una generación supo aquilatar el dolor de una patria
con la fuerza de la ley y hacer de esta dogma y síntesis de la fuerza reconstructora del México naciente, en el que no solo le tocó vivir, sino que preponderantemente le tocó edificar. Hoy, como amigo personal del autor de este libro, acudo para dar cuenta del minucioso trabajo que por años ha realizado, incendiando cátedras en la función pública, desde la palestra, desde la tribuna universitaria, y desde su espacio natural de orador, y en todos ellos, lo sabemos, Humberto Benítez Treviño ha hecho lo mismo que Juárez, ha ido sembrando para que en un día como hoy, en esta feria del libro universitario, coseche los frutos de su trabajo. Y acudo también con la fe pública que mi responsabilidad institucional me confiere, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para testimoniar que nos encontramos en la antesala de nuevos conceptos, que no es más que el legado que nos dio el indio de Guelatao. Permítame hablarles de la imperiosa necesidad de poner en marcha lo que nuestro patricio hace más de un siglo logró. Me refiero a la nueva restauración de la República. Y esta conlleva a la proliferación de los deberes del hombre y por añadidura el cuidado de los derechos humanos. Quiero hablarles del Estado humano, que es en sí el Estado democrático. Si bien hemos logrado plasmar en el derecho la dignidad de la persona para protegerla, lo que ha derivado en la expresión jurídica de la dignidad humana y se presenta como el paradigma ético para el ejercicio del poder público, para su legitimación, para su posicionamiento y práctica de una habitual concepción de los derechos fundamentales. El Estado humano en el mundo global debe basarse en el respeto a la persona y a sus derechos esenciales como el mejor termómetro para medir el grado de civilización que hemos alcanzado. El Estado humano radica en el acto de ser, es decir, el acto más primigenio y más íntimo, el que origina y el que por el solo hecho de ser le confiere toda su plenitud al hombre. Decía Aristóteles que el hombre es la medida de todas las cosas. El estagirita se adelantó 2000 años a lo que nosotros en el reciente año 2011 logramos, incorporar en nuestro máximo cuerpo jurídico el principio pro persona como medida y centro del debate jurídico. Hoy más que nunca, el día de hoy, debe de estar vivo Juárez, debe de estar vivo el presidente Juárez y sus leyes de reforma. Hoy, como defensor de los derechos humanos de nuestro Estado de México y desde este foro cultural, convoco a los artistas, a los creadores, a los poetas, a los libres pensadores, a los profesionistas, pero sobre todo a nuestra juventud para profundizar en el estado del hombre, a pensar en el hombre, actuar en lo humano. Debemos edificar todos una cultura fundada en el respeto a los principios que nos distinguen como humanos y que Benito Juárez siempre proclamó. Cada uno de nosotros es un espejo del otro. Por eso debemos dar apertura a nuevas formas de configuración familiar. La diversidad es el principio de la unidad. Lo divergente es el punto de partida de lo convergente. El bien plural comienza por el respeto del bien individual. Como defensor, como universitario, como catedrático y como integrante de esta sociedad, expreso mi compromiso total para defender a las familias mexiquenses. Como buen juarista, buen liberal y buen republicano, asumo por inspiración de este libro una cruzada que parta del deber humano y llegue al derecho humano. No puede haber derecho sin deber, no puede haber existencia sin aportación. Entendamos que los derechos humanos constituyen la médula espinal del edificio social. Felicito al doctor Humberto Benítez Treviño por regalarnos este gran viaje a través de las venas jurídicas de Benito Juárez. Dejo aquí la enorme sentencia del Premio Nobel de Literatura portugués José Saramago. Si encontramos deteriorados los derechos humanos, es porque alguien no está cumpliendo con su deber. Pensemos que ninguno de los derechos humanos podría subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden.
tomemos nosotros, ciudadanos comunes, la palabra, con la misma vehemencia con que reivindicamos los derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez así el mundo pueda ser un poco mejor. Muchas felicidades, doctor, por este libro y gracias por su atención. Estudio preliminar a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el nuevo paradigma del sistema de seguridad y justicia penal en México. Es autor de interesantes obras literarias como De viva voz, Ponciano Arriaga, defensor paradigmático de los pobres, exégesis sobre las reformas constitucionales en materia penal, disertaciones juaristas, Adolfo López Mateos, símbolo vivo del patriotismo mexicano, y Benito Juárez y la trascendencia de las leyes de reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Su libro titulado Filosofía y Praxis de la Procuración de Justicia, de Editorial Porrúa, tiene 5 ediciones, el cual es un libro de texto en varias universidades del país. Ha ofrecido distintas conferencias nacionales, internacionales, en España, en Argentina. Es miembro de diversas organizaciones como el Instituto Nacional de Administración Pública, la Academia Mexicana de Finanzas Públicas, la Barra Mexicana de Abogados, el Colegio Nacional de Abogados, socio numerario de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, consejero del Consejo Directivo 2016-2019, presidente del Comité Federalismo en el Instituto de Administración Pública del Estado de México, secretario del Consejo de Honor de la Asociación de Doctores en Derecho del Estado de México. Posee una amplísima carrera político-administrativa en los ámbitos del gobierno federal y estatal, que lo ha llevado a desempeñar importantes cargos públicos. Fue director general de Boletrónico, delegado político del Departamento del Distrito Federal en la Delegación Benito Juárez, coordinador de asesores del secretario de la Contraloría de la Federación, director general de Administración de la Secretaría de Turismo Federal, procurador general de Justicia del Distrito Federal, procurador general de la República, procurador general de Justicia del Estado de México, presidente del Consejo Consultivo para la Actualización de la Legislación del Estado de México, magistrado presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, diputado del Congreso Local por el 8º Distrito Electoral con sede en Sultepec, secretario general de Gobierno del Estado de México, diputado federal y presidente de la Comisión de Justicia, procurador federal del Consumidor, presidente, lo decía el doctor Olvera, de la Fundación de la Universidad Autónoma del Estado de México y presidente del Colegio Mexiquense. Entre sus premios y reconocimientos obtenidos por el doctor Benítez ha sido la Presea Estado de México en el 2001 a la Administración Pública, Adolfo López Mateos, Gran Placa de Honor otorgada por la Legión de Honor Nacional de México, Presea Benito Juárez al Mérito Republicano, reconocimiento a la Administración Pública otorgado por el Colegio de Abogados del Estado de México, diploma al mérito en la Procuración de Justicia otorgado por el Comité Rector de la Institución del Día del Abogado. Un currículum muy amplio del doctor Benítez, a quien le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, como ven ustedes, lo que pasa es que ya son muchos años de servicio en la administración pública. Yo estoy muy contento de estar con todos ustedes aquí reunidos y quisiera en primer lugar agradecer a mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos permita asistir a esta feria internacional aquí en Ciudad Universitaria, en donde estudié el doctorado y después fui catedrático del doctorado, y donde tengo bellísimos recuerdos también en mi segunda etapa de juventud. Y decirles que me siento muy halagado de volver nuevamente a mi casa. En segundo lugar, agradecer públicamente al gobernador de la Educación, Erubiel Ávila Villegas, el hermoso prólogo que me regaló para que diéramos a conocer este libro. Y en tercer lugar, la siempre inteligente intervención de mi amigo Jorge Olvera, un servidor público que tiene la categoría de humanista
en todas las facetas de su vida profesional. Y es que quiero empezar con lo que tú decías al final. Ustedes se acuerdan que el pecado de simonía es que Simón el mago le ofreció al maestro Aristóteles, el director de Liceus, su fortuna para que le diera la riqueza de su inteligencia. Y Aristóteles, pues obviamente maestro de Alejandro el Magno, pues, dijo que eso no se podía. Nosotros decimos quod natura non dant, Salamanca non presta, ¿no? Porque desde los griegos, decía Schiffel en el siglo XIX, todos somos griegos, porque todos venimos de esas dos concepciones que son el universo por un lado y el hombre por el otro. Pero si nosotros conjugamos en una ecuación Ortega y Gassetiana, universo y hombre, llegamos a la concepción de que en el centro de todo sistema político lo más importante es el hombre. Esto fue lo que imbuyó al gran presidente Juárez a diseñar el rostro y el perfil del México moderno con las leyes de reforma. Nosotros tenemos una imagen estereotipada del presidente Juárez. Dice Josefina Zoraida Vázquez que algún historiador trasnochado en el siglo XX se le ocurrió decir que Juárez era un pastorcillo de ovejas y a todos nos enseñaron a pintar a Juárez con unas ovejas. No hay, ni en apuntes para sus hijos, ni en su correspondencia, documentos y discursos, ninguna alusión a que él fuera cuidador de ovejas. Eso no simboliza a Juárez. No, Juárez es el creador de la cultura del esfuerzo. Juárez es el hombre que adquiere el liberalismo universal y tuvo la inteligencia para, con base en esta concepción universal, crear una doctrina nacional, y con base en el pensamiento de la Ilustración, Juárez creó el liberalismo mexicano. Esa es la virtud. Entonces, hay que quitarlo de las estatuas, de los cenotafios, que los cenotafios son sepulcros en donde no se encuentra el cuerpo, que a su muerte se multiplicaron en todo el país, y traer a colación en estos momentos de crisis para el país, en donde nos duele la corrupción, la impunidad, la delincuencia, que solamente la aplicación de la ley y que el combate a la impunidad, como lo postuló Juárez, pueden hacer de un país de leyes. Esa es la lección. Por otro lado, Juárez y sus 30 liberales, sin duda, constituyen la generación más brillante de la historia parlamentaria de este país. La Constitución del 57 es producto y síntesis de los sentimientos de la nación, del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, mejor conocida como Constitución de Apatzingán, y de la Constitución del 24. Pero la mayor virtud del presidente Juárez es la separación de la Iglesia y del Estado. Fue excomulgado por el Papa Pío IX. Los sacerdotes excomulgaban a los liberales. Juárez asume el poder en 1858 porque él era el presidente de la corte. Y fíjense ustedes, un caso para Ripley, Jorge. El presidente Comonfort, que fue electo con base en la Constitución del 5 de febrero de 1857, se dio un golpe de Estado a sí mismo. Esto mueve a risa, porque así fue. Porque él era soltero y su mamá lo amenazaba con que ya estaba excomulgado, igual que Juárez, por protestar la Constitución.
que sí va a ir al infierno. Y entonces el presidente Comonfort desconoce la Constitución, ergo, pues desconoce su legitimidad. Juárez se opone, y dice Juárez en la página 62 del tomo 2 del Documentos, Discursos y Correspondencia, que el 16 de diciembre fui apresado en Palacio Nacional del 58. El 11 de enero del 59 fui liberado. Salí de Palacio y me fui a Colman, Estado de México. Ahí, no crea que se durmió en la hacienda de Acolman, no, se durmió ahí en Los Magueyes. No pidió un cuarto doble, ¿no? De ahí se fue a Cuautitlán, de Cuautitlán a Querétaro, y ahí tomó el tren para ir a Guanajuato, que es donde establece la sede de su gobierno. Y decían, por ahí anda un indio que dice ser presidente de México. Juárez fue 14 años presidente de la República. Gobernó con facultades extraordinarias. La mayor parte de las leyes de reforma las expidió como presidente sustituto o interino, primero. Hasta el 62 fue presidente constitucional. Algunos lo han criticado porque dicen que estuvo 14 años en la presidencia, sí, pero 8 años estuvo huyendo. Pero nunca dejó la carroza, en la carroza trashumante por los caminos lejanos de la patria, los símbolos de la legalidad, aún en contra de la invasión extranjera. Entonces, esa es la grandeza de este hombre. Decía Charles de Gaulle en 1969, que por cierto, su secretario de Educación de Charles de Gaulle era André Malraux, el autor de La Condición Humana, que no fue premio Nobel por sus ideas socialistas, como José Saramago con El Elogio de la Locura. La obra de Malraux es extraordinariamente superior en mi concepto. La Gran Vía, Los Conquistadores y La Condición Humana. Pero como en todo hay política, pregúntenmelo a mí, no le otorgaron el premio Nobel a André Malraux, pero decía de Gaulle, este hombre me tiene sorprendido, representa lo que es la mexicanidad y una gran cultura que asombra por su inteligencia y su talento. Juárez era un fuera de serie. Lo que sí es cierto es que a los 14 años solamente hablaba zapoteco. Olvídese de pastor de ovejas, hombre, ese es un cuento. Pero era autodidacta. Y después aprendió el latín, aprendió el griego, aprendió el castellano, aprendió el francés y aprendió el inglés. El presidente que más idiomas ha hablado en toda la historia. Esa sí es su virtud. Y sobre todo, si ustedes me dicen, Humberto, ¿por qué escribiste este libro? Yo les diría, porque yo creo que Juárez es el mexicano más grande de todos los tiempos. Las leyes de reforma marcan un antes y un después en la historia política, económica y social de México. Fueron 7 leyes y 4 decretos. Pero quedaron 4 leyes y 4 decretos. ¿Por qué? Porque primero fue la Ley de Administración de Justicia, llamada Ley Juárez, de 1855. Se incorporó a la nueva Constitución. Después fue la Ley La Fragua, o de Ley de Libertad de Imprenta. Se incorporó a la Constitución en el artículo 6 y 7. Después fue la Ley Iglesias, de Obvenciones Parroquiales. Se incorporó a la Ley de Registro Civil. Por eso estas leyes ya no aparecen. Pero sí aparece la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos y Separación de la Iglesia del Estado, la primera. La Ley del Matrimonio Civil, y a mí me encanta más la definición juarista. El matrimonio es la unión de un solo hombre con una sola mujer. La Ley del Registro Civil.
Y finalmente la ley de libertad de cultos, a la que hacía alusión espléndidamente Jorge Olvera. Después los 4 decretos. El decreto que seculariza los hospitales y las instituciones de beneficencia. El decreto que establece los días festivos. Curiosamente, fíjense ustedes, los domingos. Es que en aquella época hacían trabajar los señores feudales, entiéndase los terratenientes, a nuestros padres indios los domingos. Y 2 detalles. El 12 de diciembre y el 24 de diciembre. Sí, Juárez era católico igual que yo. Sí, pero Juárez, igual que yo, creía que la iglesia tenía que estar separada del Estado. Porque la iglesia ha sido uno de los grandes males de este país desde el siglo XIX, para no decir desde la colonia. ¿En dónde quedó la doctrina del mártir de Gólgota cuando decía dar a Dios lo que es a Dios y a César lo que es del César? Eso lo dijo Jesucristo. Y entonces, ¿por qué excomulgaron a Juárez cuando separa la iglesia del Estado? Porque la iglesia tenía el 85% de la riqueza nacional. El otro decreto es sobre la prohibición para que los servidores públicos con carácter oficial asistan a los ritos religiosos. Y el último decreto es el de que extingue las corporaciones religiosas. ¿Por qué? Hay que entender a Juárez. A mí no me gusta mucho, por ejemplo, la creación del estado de Morelos en 1869, con Juárez, mi gran ídolo, siendo lo cercenó al Estado de México. ¿Por qué lo hizo? Para defender a la República por las intervenciones extranjeras. Hay que entenderlo en su tiempo y en su espacio, como dice el maestro Martínez Pichardo aquí presente, que son 2 categorías de la historia. Si no, no logramos entender la grandeza de Juárez. Yo creo que estamos hablando de un mexicano fuera de serie, sin duda, excepcional, que obedece a su tiempo y a su espacio, terco como los oaxaqueños, sí, pero con la terquedad para defender a la República, con la terquedad para vencer en Calpulalpan en 1860, en Puebla en 1862 y en 1867 en Querétaro, y fusilar a Maximiliano Miramón y Mejía. La terquedad del hombre que antepone el cumplimiento al espíritu y a la letra de la ley antes que a conveniencias extranjeras. Ese es Juárez. Cuando Juárez nació, México era una colonia. Cuando Juárez murió, México era un estado soberano. ¿Ustedes saben quién fue el primero que le reclamó a Estados Unidos la devolución del chamizal? Las 177 hectáreas. El presidente Juárez. Por eso el otro gran presidente a quien yo conocí y que se convirtió para mí en un arquetipo de político, de universitario y de orador, el inigualable Adolfo López Mateos, siempre fue juarista. Por eso logró la devolución del chamizal un 18 de julio de 1964 para rendir homenaje al más grande de los mexicanos. Y hay una anécdota muy interesante. Primero Lyndon B. Johnson quería pagar el chamizal, y después
el otro gran presidente norteamericano, John F. Kennedy, le preguntó: presidente López Mateos, ¿cuánto cuesta el chamizal? Y le contestó: yo no soy agente de bienes raíces, soy presidente de un país soberano que es México. Esa era la grandeza de López Mateos, heredada de la grandeza de Juárez. Si algo tenemos que reconocerle al presidente Juárez, es la terquedad para defender los principios. Aún, déjeme decirles, se peleó con sus propios contemporáneos. Los pleitos con dos paisanos nuestros, uno, Ignacio Ramírez, el otro, Ignacio Manuel Altamirano, y uno más que era fiscal de la Corte, Leonardo Guzmán Montes de Oca, igual que Ignacio Manuel Altamirano, procuradores de la República. En síntesis, con este libro le rindo un sentido homenaje al hombre que diseñó a un nuevo país. Yo podría terminar diciendo: antes de Juárez éramos una reminiscencia de la colonia, o como dice Reyes Heroles, México todavía no era lo que había sido, pero tampoco era lo que debía de ser. Después de Juárez tuvimos visión, David, tuvimos conciencia clara de nuestra identidad, sabíamos a dónde queríamos llegar, sabíamos qué era México, cuál era el potencial de los mexicanos. Y por eso yo termino diciendo que en la hora de crisis debemos de tener confianza en dos conceptos. Primero, en lo más grande que tiene este país, que es el hombre. Y segundo, en lo más importante que regula la vida de este país, la Constitución del 5 de febrero de 1857, hoy llamada Constitución del 5 de febrero de 1917, que es la que tiene más de un siglo de regular la vida de nuestro amado y de nuestro hermoso país. Termino con una frase de López Mateos. Le preguntaron alguna vez: señor presidente, ¿en qué consiste la política? Y dijo: en conocer a México, en creer en México, en amar a México y en luchar por México. Que así sea. Muchísimas gracias por esta elocuente, interesante intervención del doctor Humberto Benítez. El libro se encuentra aquí afuera a la venta, si no en el stand del Colegio Mexiquense, a un precio especial, para que ustedes puedan conocer más a detalle su contenido. Para concluir esta presentación del libro, me permito, a nombre del Colegio Mexiquense, otorgar las constancias de participación al doctor Jorge Olvera García. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y también al doctor Humberto Benítez Treviño, como autor de esta obra. Muchas gracias. También en nombre del Colegio Mexiquense. Bueno, usted ya lo conoce, pero bueno. Benítez. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Los invitamos a una